pregúntenla, me ponen una cara rara, como que esté hablando, qué sé yo, y la podemos corregir, la podemos conversar, la podemos discutir. No hay ninguna verdad absoluta, menos en dispositivos de asistencia. La única verdad absoluta en reanimación es que hay que masajear con ganas, ¿ya? Con los brazos estirados, ¿ya? Pero eso es algo que lo pueden ver en el BLS. Bueno, vamos a ver cuidado de las personas con dispositivos de asistencia, ¿ya? Vamos a tratar de definir un poco de qué se trata este submundo de todos los cuidados intensivos. Vamos a ver de dónde nacieron estas máquinas, ¿ya? Porque toda máquina, por muy compleja que sea, nació de algo muy básico. La gran pregunta, que la vamos a repetir durante toda la clase, es ¿a quién se le instala un dispositivo de asistencia? ¿Ya? Vamos a ver el balón, número 1. Vamos a ver el ECMO, que es el número 2. Yo creo que cuando terminemos balón podemos hacer un break. Y vamos a ver el dispositivo de asistencia ventricular como tercer punto también, antes de cerrar este apartado que es un poquito más denso, ¿ya? Así que vamos con eso. Pregunta: ¿a quién se le instala un dispositivo de asistencia ventricular? Un balón, un ECMO. No voy a avanzar hasta que me responda. ¿A quién se le instala? ¿A quién se le pone esta máquina? Un paciente grave. A un paciente grave. Muy grave. ¿Qué tan grave? Muy grave. Los que van a morir te saludan, ¿ya? En verdad la frase no es así, pero en latín no sé cómo será, pero ahí están los gladiadores, vamos a la guerra, sea lo que venga. Esta frase la ocupaban en el curso de ECMO del hospital los perfusionistas, ¿ya? Los que van a morir te saludan. Sí, ya, porque te puedes morir en esto. Y es complejo tener un ECMO, es complejo tener una asistencia, un balón. Tenés que estar muy grave para tener una máquina conectada que si se te apaga te vas a morir. ¿Cómo lo ordenamos? ¿Ya? Acá hay un orden que lo vamos a repetir durante toda la clase. Tenemos los grupos respiratorios por el lado de acá, por el lado de allá tenemos los grupos circulatorios. Y estas máquinas son tan buenas, ¿ya? Que el medio, sí. Las máquinas son tan buenas que también hay máquinas mixtas que te van a favorecer la circulación, así como también la ventilación, ¿ya? Balones, dispositivos pulsátiles, dispositivos continuos, básicamente una máquina que bombea de manera pulsátil y otra que bombea de manera continua. ¿Cuál es mejor? ¿Creen ustedes? Sin saber mucho. Que sea continua o que sea pulsátil. ¿Quién vota por pulsátil? Manito arriba. ¿Quién vota por continua? A ver, ¿por qué tanta abstinencia? ¿Ya? ¿Cuál? ¿Pulsátil o continua? Continuo. Vale, dicen continuo. Ya. ¿Cómo nuestro pulso? ¿Pulsátil o continuo? Esa es la duda, si se requiere que sea como, es que yo creo que siempre cualquiera tiene que semejarse a la ocasión. Vamos a ver después ese punto, ¿ya? Porque es muy importante que el dispositivo sea pulsátil o no lo sea, porque nuestro pulso es pulsátil y tenemos una fisiología hecha para tener un pulso, ¿ya? Y cuando no lo tenemos, por esa razón, porque te conectaste a un ECMO, porque te pusieron en SEC, porque te conectaste a una cirugía cardíaca mayor, donde ya no es pulsátil, las máquinas tratan de ser pulsátiles, han buscado máquinas para que sean más pulsátiles, pero igual sigue siendo un cono, que es continuo. Pierdes mecanismos fisiológicos, como por ejemplo la producción del óxido nítrico, ¿ya? Y eso desencadena un montón de mecanismos de choque. Así que entre más pulsátil sea la cosa, mejor, ¿ya? Después lo vamos a ver. Bueno, este cuadrito que tú lo googleas y te va a aparecer al tiro, precarga, poscarga, lo tengo que explicar bien antes de entrar a ver todo lo que es los cuidados de una máquina de asistencia, de una máquina de balón. Tenemos la precarga, el lado derecho, ¿ya? Está todo el llene que va a llegar al ventrículo izquierdo o al derecho también. El derecho también puede tener precarga. Y la poscarga, que se define fácilmente en este super dibujo que me encanta, en la llave que tiene que enfrentar nuestro corazón para expulsar sangre del ventrículo hacia la circulación sistémica. ¿Hay dudas con aquello? Ya, súper claro, porque de aquí parte la base.
Y claro, va a tener un montón de nombres diferentes, poscarga, resistencia sistémica, resistencia pulmonar cuando es el lado derecho, pero el principio sigue siendo el mismo. Tenemos un flujo de volumen de entrada y un flujo de volumen de salida. Y ese es el principio básico del corazón. El corazón, por suerte, es fácil de explicar. No es como la reumato o hematología, que son cosas más complejas, el factor X tanto. No, esto es fácil, un motor donde entra sangre y sale sangre. Ya hay tantas mangueras que si se tapan hay un infarto. ¿Ya? Hay válvulas entre medio, pero el principio sigue siendo el mismo. Sigue siendo el de una máquina. ¿Ya? Y aquí vienen los determinantes del gasto cardíaco. ¿Ya? Esto yo sé que lo van a preguntar en algún momento, pero que lo tengan súper claro. El gasto cardíaco tiene determinante en relación a su precarga, a su poscarga y a su contractibilidad. ¿Y por qué acá dice índice cardíaco y arriba dice gasto cardíaco? ¿Alguien sabe la diferencia? Pregunta. ¿Yo tengo el mismo gasto cardíaco que usted? No, ¿por qué no? Algo más simple. Porque yo estoy más guatón, ¿ya? Porque las chicas son más flacas, no sé, es más baja, a lo mejor. Yo mido como 1,89. Entonces el gasto que necesita mi corazón para distribuir, no va a ser 4 litros, va a ser un poquito más. El gasto cardíaco es un número estándar, litros por minuto. ¿Ya? Que claro, imagínate que tengo una infección, me enfermo, me resfrío, necesito más gasto para suplir las demandas de mi perfusión tisular. El índice cardíaco es eso indexado, el gasto indexado a la estatura del paciente. Y el peso ideal se habla, pero en verdad ese número es tan difícil de analizar, porque tiene una persona que pesa 120 kilos y no sabe si ha vivido toda su vida con esos 120 kilos y si su corazón está acostumbrado a manejar ese volumen o el del peso ideal. Pero claro, el índice cardíaco se ocupa mucho más en unidades de intensivo. Y cuando tú pones esto a un SWAN, te dice, puedes meter el gasto cardíaco y si tú le das la opción de colocar peso y estatura, te aparece IC, índice cardíaco. Y tú asumes otro número, ya, pero que no difiere mucho. Ahora bien, precarga, poscarga, contractibilidad. Precarga. ¿Cómo le sube la precarga a un paciente que está choqueado? Con volumen. O que está con volumen, está bien. Que está infectado, le pasa antibiótico, porque está con taquicardia por responder a esa demanda. ¿Cómo le corrige la poscarga a un paciente que está con postcirugía y con 160 sistólica? 160 con 100 de presión, post cirugía cardíaca. El cirujano va a llegar y se va a tomar la cabeza y decir, ¿va a querer la presión? ¿Ya? ¿Por qué se la poscarga? ¿Ya? Lo vasodilatáis, se despierta el paciente, lo operaron el corazón, le pasaron una motosierra por el esternón. Lo primero que va a decir es que le duele. El dolor, poscarga, ¿ya? ¿Y cómo corrige la contractibilidad? Medicación, por ejemplo, farmacología de UCI. Vamos, dígalas todas. Inótropo, ¿cuáles? Dobutamina, Levofet, adrenalina, isoprel, todos los que puedan existir. Dopamina ahí en un hospital que todavía crea la dopamina, ¿por qué no? ¿Y nosotros ocupamos de repente? Sí. Muy poco, en verdad, porque es muy inestable, si todo anda. Pero claro, ¿cómo cuantificamos contractibilidad? ¿Ya? Es fácil corregir precarga, fácil, comillas. Es fácil corregir poscarga, pero contractibilidad, ¿cómo le dais número a la contractibilidad? ¿Ya? Si el paciente se choquea, le corrige la precarga, le corrige la poscarga, le tratas de mejorar la contractibilidad, o sea que tiene más sangre, pero es difícil dar los números. Y efectivamente es uno de los principios básicos de un paciente que entra en shock. ¿Ya? Porque si corrigen lo previo, paciente que te diga choqueado, transfusiones masivas, un politrauma, un paciente que está con una hipertensión hipertensiva, un paciente que está con un infarto, le puedes corregir la poscarga, pero un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, le da inótropo, vamos a ver cómo andamos con 0,2 de milionora. Veamos cómo vamos a andar con eso. Es difícil cuantificar contractibilidad y aquí entra la ley de Frank Starling, ya, donde habla de la extensión. ¿Ya? ¿Todos se acuerdan de esa ley? Que nosotros nos metimos por el simbiosis y la doctora Angélica Mosqueda en todas sus clases. ¿Ya?
o del hipodébito, por ejemplo, tenemos que suplir esa demanda. Todo esto son componentes del índice cardíaco, y uno de los principios del índice cardíaco que disminuye es uno de los motivos por el cual conectamos a un paciente a ECMO, que no es lo mismo que la fórmula de gasto cardíaco. Esta fórmula se la saben, todos se la saben, ¿ya? Volumen stroke o volumen de eyección, pónganle los nombres como quieran, por frecuencia cardíaca. La frecuencia la podemos mover, el volumen podríamos determinarlo por la precarga, por la poscarga, ya para tener un gasto cardíaco ideal. No se olviden de esta fórmula, porque cuando falla esto es cuando tienes que conectar a un paciente a un SEC, a un ECMO, a una asistencia, a un balón. Nos cayó la precarga. ¿Cómo solucionamos la hipovolemia? Un volumen. ¿Cómo solucionamos un taponamiento? Con una función, ¿ya? Una pericardiocentesis. Un neumo, un tubo, ¿ya? Un pipe excesivo, alguien llega al ventilador, lo perilla un poco. ¿Cómo corregimos la poscarga? Todos esos puntos, ¿ya? Tenemos al paciente hipertenso, está con dolor, está con hipotermia también, la hipotermia vasoconstricción, aumenta la poscarga. La hipovolemia también podría, por el flujo, o sea, se te da vuelta todo el flujo. Drogas, también, ya, por ejemplo, los simpático-miméticos, conocidos también como cocaína, ¿ya? Vasoconstricción excesiva. Los pacientes llegan después de la fiesta ahí, todo energizados, ¿no? Las arterias coronarias apretadísimas. Les tratáis de corregir la poscarga. No les podéis dar beta bloqueo porque te vais mal. Ahora la contractibilidad, si hay isquemia, angioplastía, si hay valvulopatía, le cambié la válvula. Si hay arritmias, la FA, por ejemplo, te modifica tu gasto cardíaco ideal en un cuánto porcentaje. ¿Sabes más o menos cuánto te puede disminuir la FA? El ritmo que sea regular es lo mejor. Si tienes 90 por minuto, siempre dando lo mismo es lo mejor. El ritmo irregular no es lo mejor, te disminuye el gasto cardíaco en un 15 a 20% según algún estudio, ¿ya? Entonces, claro, si el paciente llega con una FA rápida, que tiene mal perfusión, tiene compromiso hemodinámico, ahí lo cardiovierten, ¿ya? Y si disfunciona el ventrículo izquierdo por múltiples causas, por isquemia, por enfermedad respiratoria, por reumatológica, lo que sea, vamos a entrar por lo inótropo, vamos a corregir la precarga y la poscarga, y vamos a llegar a un punto en que no soluciona nada de eso. Entonces, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo manejamos la disminución del gasto cardíaco? Hay que decir disminución del gasto cardíaco, no hipodébito, por si acaso, ¿ya? Descartamos causas de resolución quirúrgica. Supera al paciente, ¿ya? Si estás con un marcapaso y el paciente viene saliendo de pabellón, todo paciente que sale de pabellón de cirugía cardíaca sale con unos cables de marcapaso, ¿ya? Tú los conectas a un marcapaso, le subes la frecuencia, fin del problema. Optimizas precarga, optimizas poscarga, revierte hipotermia, usa drogas, usa todos los mecanismos habidos por haber para mejorar el gasto de ese paciente. Y hasta que llega esto, al soporte mecánico. O sea, ya después de todos esos otros puntos que tratamos de hacer durante la hospitalización del paciente, llegamos al soporte mecánico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tenemos que conectar. Nuevamente pregunto, ¿a quién se le instala un balón de contrapulsación, un ECMO, un dispositivo de asistencia ventricular? ¿Alguien que se va a morir? Esta carta del tarot ya es el colgado. Ya como vemos una persona que está colgada ahí, amarrada de manos, el colgado se llama y que habla de la fe. Ya habla de la fe, que nos entregamos a la fe, que ya en verdad no hay mucho más que hacer. ¿Será tan así? Veamos los números de mortalidad, veamos realmente cuál ha sido el resultado de los dispositivos de asistencia. Por ejemplo, el balón, un dispositivo de asistencia de corazón izquierdo, compuesto por un balón de látex distensible, se instala vía femoral, retrógrada, ya hacia la aorta descendente, bajo la arteria subclavia izquierda, y sobre las renales, que se utiliza cuando el ventrículo izquierdo no es capaz de cumplir la función de bomba. Entonces, definición la hice yo, ¿ya? La definición formal no difiere mucho de esto, y van a encontrar definiciones muy formales, pero básicamente tiene falla de bomba, no bombeas bien y necesitas suplir esto. Lo van a encontrar con múltiples nomenclaturas internacionales. Si se ponen a buscar en Google, Escolar, en PubMed, en Medline, ya, lo que sea, lo van a encontrar con esta nomenclatura. Lo van a encontrar como también como soporte circulatorio mecánico, ¿ya?
O a nivel español, a nivel latino, balón de contrapulsación intraaórtico. A veces se come el lado, a veces lo encuentran como balón de contrapulsación intraaórtico, sin lado. Ahora bien, ¿a quién se le ocurrió esta máquina? Adrian Kranz-Stropitz, ya, un cirujano que hizo el segundo trasplante cardíaco, ya, pero fue el primer pediátrico, por ahí por los 60. Hubo una disyuntiva porque le sacaban el corazón de la persona que estaba muerta. Y en los años 60 eso era muy bien mirado. Generó rechazo incluso en su grupo de compañeros. Algunos no querían trabajar con él. ¿Ya? Es muy parecido a lo que ocurrió con la historia de los marcapasos. ¿Cómo voy a estimular con marcapasos a alguien que se murió? Si el corazón dejó de funcionar, dejemos que Dios haga lo suyo. ¿Ya? Dejemos que la espiritualidad haga lo suyo. No sé cuál es la respuesta. Pero fue complejo para estas personas trabajar en el principio de los tiempos. ¿Ya? Porque no estaba muy aceptado. Hay un libro que se llama El Médico, que es de Noah Gordon, que habla de un médico del año 1000, ¿ya? Que ya tenían problemas para abrir los cuerpos, no podían estudiar anatomía, porque se pensaba que llegaba el día del juicio final y que los cuerpos iban a salir caminando. Entonces, si tú abrías un cuerpo y lo estudiabas, estaba contra los principios, y la pena por abrir un cuerpo era la muerte. Entonces, aún así el tipo logró hacer un estudio en su época para darse cuenta que la enfermedad de costado era una apendicitis. ¿Ya? Entonces, claro, hay un dilema ético cuando comenzó esto. Muerte cardíaca, muerte cerebral, se tuvo que definir qué era la muerte. ¿Ya? Antes no se tenía muy claro. Se morían las personas, no, se le moría la cabeza, se le moría el cerebro, quedaba postrado, pero no respira, no, si respira, en verdad tiene pulso. ¿Ya? Todo el inicio de los dispositivos de asistencia y la instrumentalización con dispositivos de asistencia mecánica y los pacientes planteó un dilema ético cuando comenzaron a realizarlo. Básicamente, ¿las personas están muertas o no están muertas? Buena pregunta, porque si tú vas a tomarle pulso a un paciente que está con dispositivo de asistencia ventricular con flujo continuo, no vas a encontrar pulso. Y va a llevar un monitor con presiones de 150 con 150 con 150. Y no significa que la línea esté mala. En verdad el paciente tiene ese pulso, tiene ese pulso, o esa presión. Entonces, el primer dispositivo de asistencia, él lo intentó poner a un paciente que tenía cirrosis, ya que murió por sangramiento a las pocas horas. No sería muy raro que lo pusieran ahora y le pasara lo mismo. ¿Ya? Yo no sé si saben de qué se murió el primer trasplante cardíaco, o sea, el segundo, el que hicieron acá en Piña. ¿Saben de qué se murió? No cirrosis. Se infectó. El corazón andaba re bien, el corazón funcionó bien, se infectó. ¿Ya? Las técnicas y el pensamiento no fue muy diferente a lo que se pensaba ahora. El corazón está fallando, hay que darle una asistencia, hay que darle más flujo a la arteria. No había mucha diferencia en lo que se piensa ahora a lo que se piensa en esa época como objetivo fisiológico del dispositivo. ¿Ya? Querían aumentar la diástole. ¿Ustedes saben cuándo se llenan las arterias coronarias? ¿En sístole, en diástole? Diástole. Sístole, diástole. Se me lo aprendí yo. Hasta el día de hoy llevo años trabajando en una coronaria y siempre cuando lo digo, empuño la mano y esto la regalo. Sístole, diástole. Y sístole lo digo como enojado, como bombeando. Sístole, diástole. Hay que aumentar la diástole. ¿Ya? Porque el paciente en diástole llena las arterias coronarias. Se cierra la válvula aórtica, llena las arterias coronarias y la sístole ayuda para la perfusión distal. Pero el paciente no se muere porque tiene perfusión distal disminuida. Se muere porque los órganos centrales empezaron a quedar sin flujo. Entonces, claro, ahí pensaron hasta la primera balón de contrapulsación, por ahí por los 60, una mujer diabética con 2 infartos en el cuerpo, que estaba como el colgado, como la carta que les mostré recién, y que se murió por un accidente vascular, ni siquiera por un infarto. Entonces ahí vieron que en verdad no estaba mala la idea. Le estamos colocando la máquina y funciona, se nos está muriendo por otra cosa. Y empezaron a mejorar los dispositivos. Es más, este tipo después hizo la empresa, que no me acuerdo el nombre, pero que hace dispositivos de asistencia ventricular. Vio que en verdad hay algo que hacer. Hasta que se empezaron a generalizar en el año 80. Pero ojo, las primeras personas que conectaron fueron personas con cirrosis, personas con múltiples patologías. El primer ECMO era una niña inmigrante que los papás dejaron botada en el hospital. ¿Ya? Para que sepan. O sea, ¿quién los demanda si el ECMO sale mal? Nadie. Así que es fuerte encontrar eso, pero en verdad fue así. ¿Ya? La historia natural de estos dispositivos fue bien cruenta en su inicio, porque conectaban a las personas que no tenían mucho que responder. No conectaron al hijo del jeque de Jordania, no, conectaron a las personas más pobres. Hasta que empezaron a dar cuenta que funcionaban y que el paciente que le pusieron un valor se murió porque sangró. Perdón, porque tuvo un accidente vascular. ¿Ya?
Ahora la pregunta, ¿un balón se anticoagula o no se anticoagula? ¿Sí o no? ¿Un dispositivo de asistencia se anticoagula o no se anticoagula? Yo creo que sí, yo creo que no. Fue pregunta hasta antes de hacer esta clase, le pregunté al jefe de mi unidad y la respuesta fue bien poco convincente. Ahí se la voy a mostrar. Principios fisiológicos del balón de contrapulsación intraórtico. Mecanismo básico, donde el balón desplaza un volumen de sangre intraórtico durante la diástole. El balón se infla en la diástole. Cuando se cierra la válvula aórtica, cuando se llenan las coronarias. El 80% del tamaño ya depende de la aorta descendente. Uno calcula, el hemodinamista que va a poner el balón, el cirujano calcula más o menos cuál es el tamaño del paciente. El flujo más o menos es entre 25 a 50 ml de flujo que puede desplazar hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Durante el inflado del balón. Si la sincronización se hace en el electrocardiograma, que después vamos a ver de qué estoy hablando, porque lo quiero presentar primero, después lo vamos a discutir y después se lo voy a volver a presentar. El inflado debe coincidir con el final de la diástole, lo que sería el pic de la onda T. Un electrocardiograma normal, ¿ya? Tiene varias fases de polarización de la aurícula, onda P, QRS, onda T. ¿Dónde está la sístole? Frente a eso. La sístole. No sé. ¿Dónde? ¿Onda P? ¿Sístole? ¿Está todo seguro? QRS es donde se despolariza el ventrículo. Si se despolariza el ventrículo, es donde ahí pasa el impulso eléctrico, ¿ya? Y ahí es donde se produce la sístole. ¿Ya? Por ende, el inflado nunca tiene que ser en el QRS. Después vamos a ver cuando se programa un balón. Nos puede quedar más allá, más cerca de la onda T, más cerca de la onda P, pero nunca en el QRS. Porque si tú inflas el balón en el QRS, en el complejo QRS, si inflas el balón ahí, estás inflando el balón cuando hay sístole. O sea, cuando las coronarias se cerraron, ¿ya? Y vaya a hacer una contraposición del objetivo del balón. O sea, el balón no se infla en el QRS, no se infla en la sístole, se infla en la diástole. ¿Ya? Y la sístole es en el QRS. ¿Ya? Se representa en el electrocardiograma como en el QRS. ¿Queda claro? Lo voy a graficar después, por si quedan dudas. Pero esto es lo primero que les trato de explicar a las personas que ven un balón. Que el balón no se infla nunca en el QRS. Más cerca de la T, más cerca de la B, me da igual. Pero nunca en el QRS. ¿Ya? Ahora, si la sincronización se hace con la presión arterial, el inflado debe coincidir con el cierre de la válvula aórtica o con lo que se llama punto dicroto. Hendidura dicrota, punto dicrótico. ¿Saben lo que es el punto dicroto? Ya lo vamos a ver. Tranquilo. Para eso necesitamos una línea arterial. ¿Ya? Ustedes ven que la línea sube y baja, sube y baja. Y en la caída hay una hendidura. ¿Ya? Que a algunos pacientes con mejor volemia se les nota más y otros menos. ¿Ya? Ese es el punto dicroto. Porque vamos llegando a la diástole, vamos llegando donde hay menos flujo. ¿Ya? Lo vamos a ver en gráfico, así que tranquilo. ¿Sí? Todos quiero que lo anoten eso y lo puntualicen porque cuando muestren las imágenes y los videos va a ser mucho más claro. Si hay ritmo marcapaso, porque no vamos a ver ni una onda P, no vamos a ver ni una cosa, vamos a ver un marcapaso. Se sincroniza en la espiga. Vamos a ver el ritmo marcapaso, les trajo un marcapaso para que después lo introducimos. Y lo dije al comienzo, lo digo al final, lo voy a decir al final, lo voy a decir siempre, que jamás debe inflarse en el QRS. En el QRS donde hay sístole, ¿ya? Que justamente el balón se infla en diástole. ¿Ya? ¿Claro? Ahora me dirán que estoy hablando. ¿Ya? Ahí está el balón, ahí está la aorta, ahí están las renales. Tenemos un balón a medio desinflar, ¿ya? En posterior a la arteria subclear izquierda, que se introduce vía femoral, se sube hasta sobre la arteria renal y llega a la subclear izquierda, porque queremos favorecer gracias al balón la perfusión coronaria. ¿Cuál es? Si vemos un poco de anatomía, está la válvula aórtica con sus 3 velos y tenemos la aorta ascendente, ¿cierto? ¿Cuál es la primera rama de la aorta ascendente a nivel anatómico? Por favor. No es la subclavia, siempre me responden eso. El corazón lo primero que hace es irrigarse a sí mismo, ¿ya?
Siempre hay que cuidarse de uno primero. Entonces lo primero que nace de la aorta ascendente son las coronarias. Después viene la subclave y después viene la cabeza y todo. ¿Ya? Igual hay que ser como el corazón, verse primero a uno, ya después los demás. Pero sí, pues salen las arterias coronarias primero. Por eso cuando se abre este flujo, se abre el balón, el flujo se va a desplazar hacia distal y hacia proximal, ¿ya? Hasta el cierre de la válvula aórtica. Hay que pensar que la válvula aórtica va a estar cerrada. Los 3 velos de la válvula se van a cerrar. ¿Y el flujo para dónde se va a ir? Para las coronarias. ¿Ya? Entonces el balón se ocupa en un shock cardiogénico que no tiene una adecuada perfusión coronaria y que nos va a favorecer justamente eso, la perfusión coronaria. ¿Ya? Ese es el mecanismo. No es más complejo, es muy simple. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo funciona y qué cosas tenemos que tener en claro desde el punto de vista de enfermería. Me preguntaron por el punto de Croto. Tenemos arriba el electrocardiograma, ¿cierto? Tenemos abajo la línea arterial. La línea va a ascender, va a ir bajando y acá hay una hendidura donde cambia la orientación de la línea arterial. Ahí nace el punto de Croto y va a dar un pulso, una presión que se va a ver cuantificada en la línea arterial, ¿ya? Que va a ser en la diástole. Hay que pensar que la línea originalmente estaba así, ¿cierto? Y acá tenemos el flujo del balón, ¿ya? Que nos va a dar ese flujo. Y después el balón se cierra, que se abre y se cierra. Y se cierre va a producir una presión negativa. Y vamos a ver que la línea arterial se nos va a ir más abajo incluso, ¿ya? El paciente que está monitorizado con línea arterial y que tiene un balón de contrapulsación, van a salir siempre las diástoles más bajas de lo habitual. Numéricas, son diástoles numéricas, pero no son la diástole propiamente tal. Si tú apagas el balón durante el trabajo del balón de contrapulsación, te vas a dar cuenta que la presión numérica de la diástole va a subir. O sea, básicamente el monitor te va a decir algo, pero la realidad te va a decir otra. Y que fue lo primero que dijimos en la clase anterior, de que hay que creerle más a los pacientes que al monitor. ¿Ya? Está comprobado, o sea, uno le pone el balón de contrapulsación, mejora la perfusión tisular, mejora los números, ¿ya? Pero claro, tiene una diástole que tiene más baja. ¿Ya? Muchos residentes nuevos se asustan porque ven que la diástole está de 40 y algo, y eso, dice, el balón estará bien, está perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿para qué nos sirve un balón de contrapulsación? ¿Ya? Principios fisiológicos. Se debe inflar durante el lleno de las arterias coronarias, o sea, en diástole. Esto lo repetí varias veces para que no se lo olvide. El volumen se desplaza hacia proximal y hacia distal. El corazón derecho básicamente funciona con volumen, el corazón izquierdo funciona con presión. No cambia mucho. Si tenemos un infarto de cara inferior del ventrículo derecho, se maneja con puro volumen. Le damos puro volumen a ese paciente y anda súper bien. Ahora, si tenemos un paciente con enfermedad coronaria de la descendente anterior, que tiene un infarto de pared anterior, en la pared anterior del miocardio, ventrículo izquierdo, que te difusiona el ventrículo izquierdo, le pasáis los mismos 2000 ml para mejorar la perfusión y el paciente se le va a llegar toda la sangre en el campo pulmonar, ya porque no eyecta, porque tiene infartada la pared anterior. Así que el corazón derecho es volumen, el corazón izquierdo es presión. El infarto de pared anterior tienes que vasodilatarlo, tienes que bajarle la presión, ¿ya? Tienes que pasarle poquito volumen, van a ser negativos. Infarto pared inferior, van a ser positivos. Si quieren eso ahí lo comentan. Infarto pared inferior, balance positivo. Infarto pared anterior, balance negativo. Infarto de pared inferior, poca enzimas cardíacas. ¿Quién tiene más músculo? ¿Corazón derecho o corazón izquierdo? ¿Izquierdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Ya? Enzimas cardíacas que tú le tomas a un corazón con infarto de pared anterior van a elevarse mucho. Al infarto de pared inferior no se van a elevar tanto. Si se elevan mucho es que el infarto fue muy fuerte. ¿Ya? Dígame. ¿Puedes repetir el infarto de pared anterior, balance? Infarto de pared anterior, balance negativo. El cardiólogo se va a poner muy contento cuando vea balance negativo del infarto de pared anterior. Y más importante, se va a poner contento el paciente, porque no se va a estar ahogando. ¿Ya? Balance en el infarto de pared inferior, positivo. Y el infarto de pared lateral,
o el infarto de circunfleja. Inferior es positivo. Inferior positivo, anterior negativo. Inferior positivo, anterior negativo. Para que lo puedan corregir. ¿Y el infarto de circunfleja? Neutral. ¿Qué irriga la arteria circunfleja? Ya, eso es de la parte anterior de la clase, seguramente el doctor se lo va a presentar. Cuando le mande la clase, le voy a mandar un gráfico, ya que dice en Word. Que cuando empecé a trabajar en esto, le puse infarto anterior, la arteria que irrigaba, cómo se movía en el electrocardiograma, se lo voy a pasar. Lo pueden imprimir, lo plastifican si quieren en una tarjetita. Cuando no veis, cuando tenéis duda con el infarto, sabéis que es la pared lateral. Tú miráis el electro, no tenéis idea que es la pared lateral. ¿Ya? Sale todo ahí, se lo voy a reenviar. Gracias. Sí, porque igual uno asume que todo el mundo entiende esto. Perdón, no es así. ¿Ya? Así que no tengan dudas en preguntar, no tengan miedo en preguntar cosas. Ya, pues el corazón derecho se mueve con volumen. Ya, el infarto pared inferior, volumen. El corazón izquierdo se mueve con presión. El infarto de DA, de descendente anterior, de la arteria descendente anterior, que es un infarto que mata mucho miocardio y que se comporta generalmente con mayor insuficiencia cardíaca. No todos, ¿ya? Pero sí muchos. Y el infarto de circunfleja, la circunfleja es una arteria que, la tercera arteria coronaria, que circunfleja el área cardíaca, los nombres son muy famosos, la circunfleja se da una vuelta, rodea el corazón, ¿ya? Hace una circunvalación, irriga la pared lateral, irriga las válvulas, ¿ya? Pero también es grave porque si tú tienes un infarto de circunfleja, que te amputa la circunfleja, la arteria, le corta todo el flujo de frentón, ni siquiera tiene un flujo finito, no, te lo amputa, igual es grave, es muy grave, te quedas sin válvula, ¿ya? En resumen, los tres infartos son súper graves: pared anterior, pared inferior, pared lateral. Inferolateral, peor todavía porque se está muriendo más miocardio. Anterolateral, nada que decir. Pero claro, es súper grave tener un infarto y no entender bien cómo se comportan los mecanismos de repercusión y tampoco qué vas a irrigar, ¿ya? Así que claro, ¿qué va a hacer el balón? ¿El balón se va a meter en el corazón derecho? No, pues llega a la aorta, ¿ya? Se mete al corazón izquierdo, va a trabajar con las presiones del paciente, va a trabajar harto con la poscarga, va a trabajar también con la precarga, ¿ya? Porque va a mover flujo hacia distal también, ¿ya? Y va a modificar esto, el gasto cardíaco. Le va a dar un poquito más de volumen stroke, ¿ya? Un volumen de eyección, va a mejorar. Asumiendo que el volumen stroke es el volumen para mejorar la perfusión coronaria y la perfusión distal. O sea, va a levantar esto. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que la contractilidad es difícil de abordar? Necesitamos mecanismos más avanzados, aparte de las drogas, los volúmenes y todas esas cosas. Necesitamos, bueno, por ejemplo. ¿El balón es el que va a aumentar el volumen? Sí, el balón no te va a subir la frecuencia, No, el paciente va a tener la frecuencia que tiene. solar. Te va a mover el volumen stroke, el volumen de eyección. ¿Claro? Sí. Entonces, Dígame. En realidad yo estaba pensando que si tengo el balón y al momento de producirse la eyección de la sangre, se va a las coronarias y por las renales se bloquean y se mantiene la perfusión distal. Ojo, que tiene que estar sobre las renales. Sí. Hasta acá. Ya. Hasta aquí llega el balón, pues esta es la guía nomás. Y ahí se supone que bloquea y cuando yo quiero la irrigación del cuerpo en general. Aquí el corazón tiró sangre, acá igual quedó sangre, igual pasó sangre, Sí, no es que lo cierre. O sea, desde los renales hacia abajo se mueve hacia como... También se mueve hacia distal y hacia proximal. No es que bloquee las No, O sea, acá cuando está inflado se bloquea, pero cuando está desinflado igual pasa flujo, por diferencias de presión. ¿Ya? No es que deje sin flujo hacia abajo. Idealmente, ha pasado que ha quedado el balón mal posicionado y nos quedamos sin flujo hacia distal. ¿Ya? No es muy agradable verlo. Nosotros tuvimos un paciente, en muchos casos, que perdió flujo a nivel distal, se le amputó una pierna, ¿ya? Perdió el flujo distal en una pierna, estaba con adrenalina ya a dosis monstruosas, y ya fue una congregación de varios puntos que modificaron esto. ¿Y eso pasaría, a ser como un evento centinela? Es un evento adverso, ya, pero más centinela en este caso, porque, mira, está en estudio, yo no lo quise citar ahora, pero hay un estudio que en relación a los eventos centinela en la unidad coronaria, con N muy bajos de
de presentación, ¿ya? Podría seguir notificarse como un evento sentinela, ya, porque no debería ocurrir. Pero bueno, tiene que haber flujo, porque tiene que estar arriba de las renales, bajo la subclavia. En esta área acá no ocurre, ya mesentérica entre medio, pero no piensen que cuando se desinfla el balón no pasa flujo, igual hay flujo, ya que quedó, y por diferencia de presión va a avanzar. Pero cuando se infla, cuando inyecta el corazón, es cuando atrapa la sangre, ya, el balón, y la distribuye hacia las coronarias, que al final el paciente se va a morir por el shock cardiogénico. ¿Cuánto tiempo te inflaba el balón? Durante Solo ese momento. durante la diástole, y tú lo puedes programar para eso. ¿Cuánto va a estar inflado? ¿Cuánto dura el latido? ¿Cuánto dura la diástole? No me acuerdo. Sístole 1/3, diástole 2/3 de cada latido. Así que tiene que tomar el tiempo a cada latido y separar. ¿Y hasta cuándo? También, porque si tenemos una frecuencia de 150 por minuto, un balón será tan bueno porque va a estar con el balón. ¿Será bueno o no será bueno? ¿Cuánto es el ritmo adecuado de taquicardia que nosotros podemos soportar un balón? Porque el balón va a estar en cada diástole inflándose. 120, más o menos, el número adecuado. Que si no, tampoco tendría sentido porque no estaría permitiendo el funcionamiento. Frank Starling se llama eso. ¿Ya? Volvemos a los principios de fisiología. ¿Ya? Frank Starling. Claro, pues si está latiendo a 130 por minuto, va a tener unos tiempos llenados. ¿Ya? Entonces va a haber ahí un problema al respecto. Hasta 120, 115, ya de 115 para arriba nosotros nos empezamos a arrugar. ¿Ya? Ahora les voy a contar algo. El valor funciona 1 a 1, pero también uno le puede dar que infle 1 cada 2 latidos, o 1 cada 4 latidos, o 1 cada 8 latidos. ¿Ya? Si estaba con el paciente muy taquicárdico y sabes que el valor no va a ser óptimo inflándose cada vez que hay una diástole, dices que lo intercales 1 a 2, que te infle cada 2 diástoles, por ejemplo. También se puede hacer. ¿Ya? Porque nadie pensaron eso, pues si está latiendo muy rápido vamos a tener un problema, porque el balón va a estar a full. ¿Ya? O le bajamos la frecuencia al paciente. ¿Será bueno bajarle la frecuencia al paciente que está con un shock cardiogénico? ¿Por qué no? Está compensando. Sí, pues, ya 130 por minuto, infarto para anterior, choqueado, o lo que sea, un shock hipovolémico, ya 150 por minuto. No, uno como que se asusta, está con taquicardia, bajemos la frecuencia. Ganémosle beta bloqueo, propanolol le ve. No, pues lo estáis matando, o sea, déjale que tenga esa frecuencia. Respétale esa frecuencia, el tiempo que dure el shock. Corrige lo otro primero, ¿ya? Así que si te indican un propanolol, un paciente que está choqueado con taquicardia, no, por ningún motivo, ¿ya? Lo vaya a choquear. Hace frío. Ya. ¿Clarito? ¿Ya? Dispositivo distensible de látex o silicona, con un material no trombogénico de varios tamaños, hay varias tallas, ¿ya? Que se infla con helio y se anticoagula. Volvemos a la misma pregunta, ¿ya? ¿Se anticoagulará esta máquina? Vamos a responder después, vamos a generar la duda. ¿Por qué se infla con helio? Química, primer año, así. No pasa, nunca pasó. Pero ¿por qué se inflará con helio? El helio es un gas noble. Si vamos a los principios de química, ¿qué pasa si el balón se revienta adentro del paciente? No puede ser nada que sea Nada tóxico. Nada tóxico. Y el helio es noble, no se adhiere a nada, se digrega. No pasa nada. Llevo hartos años, no llevo tantos años trabajando en una unidad coronaria, he visto muchos balones, pero nunca se me ha reventado. Así que, digo, ¿qué hay si había evidencia de reventamiento? No lo encontré, pues nadie para reportar que un balón se reventa, hablaría mal del fabricante. ¿Ya? Ese estudio claramente no va a salir a la luz. ¿Ya? Pero no me ha pasado. Pero si pasa, no se preocupen. Se va a reventar, uno tendría que sacar todo, tratar de que no se le pegue el trombo, pero no me ha ocurrido. Así que está bien. No trombogénico. Infarto con un shock cardiogénico. Indicaciones: aspirina, clopidogrel. Ya pueden partirle yeca al paciente, un poquito de enalapril, captopril, sí. A veces lo beta bloquean, a veces no, y de repente aparece ahí la heparina bajo masa molecular, noxa.
De por sí el paciente coronario se anticoagula, ¿ya? Se anticoagula durante las primeras horas. A veces el hemodinamista te dice, sabéis que la lesión coronaria tenía hartos trombos, así que 2 días de anticoagulación y de ahí para adelante profiláctico y de ahí está con aspirina, está con clopidogrel. ¿Tú sabes cuánto de aspirina y clopidogrel cargan a un paciente cuando llega infartado? ¿Cuánta aspirina le dan en la urgencia? 500. ¿Por qué le dan 500 si en la guía clínica dice 325? ¿Alguien sabe eso? No tiene Porque no hay fabricante que te deja. Hay, pero viene una cápsula, ¿ya? Y la tienes que Masticar. masticar, ¿ya? Por eso es 500. Creo que no. Pero si no tenéis 500, dale 3 de 100, o 4 de 100, ya, pero va, démosle 500. ¿Cuánto clopidogrel se le da a un paciente? 300 en la urgencia. De cara como De carga le tienes que completar 600 miligramos. ¿Y cuánta heparina? Cuando va a entrar la hemodinamia, 100 unidades kilo peso. Yo peso 100 más o menos, se van a pasar 10.000 unidades de heparina. ¿Tú crees que eso se te va, el balón se va a trombosar con toda esa dosis de carga que tiene? ¿Cuántos días te dura el clopidogrel más fuerte en el cuerpo? Una semana más o menos. Cuando lo operan, le suspenden el clopidogrel una semana antes. Una semana. Hay otro medicamento, ya, que lo ocupamos harto un tiempo, se me fue, el Brilinta, pero tiene otro nombre comercial. O sea, otro nombre que es de 90 miligramos, la dosis de carga son 180, que es un competidor de los clopidogrel. Que dura menos, dura como 3 días. Ya, pero si el paciente se está infartando y está cargado con, imagínate, llega a la urgencia, aspirina, clopidogrel, 2000 de heparina para poner la guía en el hemodinamia, tiene enfermedad de trepase, hay que operar urgente. ¿Lo operáis o no lo operáis? Con toda esa carga de antiagregante plaquetario que tiene. Ya, pensemos en un familiar directo, sus padres, sus madres, llegaron infartados y tienen que operarle, y le pasaron 600 de clopidogrel y 500 de aspirina. ¿Se opera o no se opera? Hay que operarlo porque se puede morir. Igual. Decisión clínica, lo que hablamos antes. Hay mucha información y uno tiene que tomar una decisión clínica, ¿ya? Entonces, claro, se irá a trombosar, ¿sí? Bueno, es de material no trombogénico, pero tenemos hartos medicamentos antiagregantes, antiagregantes plaquetarios, anticoagulantes dando vueltas. Ahora bien, ¿cómo se da un balón? Veamos cómo se da un balón. ¿Ya? Unidad coronaria, ¿ya? Esternotomía, catéter, ahí con un desorden, perdón. ¿Ya? Drogas, se supone que dice levofet y nitroglicerina. Paciente coronario, una bomba levo, una bomba de nitro. ¿Verdad? 2 drenajes, los pañitos de pabellón que siempre yo los guardo. ¿Ya? Ahí están dando los drenajes. ¿Ya? Drenaje mediastínico en este caso, monitorización invasiva, colchón antiescara, línea arterial. ¿Ya? Línea arterial. El drenaje mediastínico que se conectan a esta trampa acuacil que solucionó varios problemas de la enfermería. No sé si antes se acordaban de que estaban los 3 frascos, y ahí tenemos 3 frascos resumidos en una trampa. Imagínense, ahí tenemos 2 drenajes, tendríamos 6 frascos alrededor del paciente. Desastre, sí. Pleural derecho, pleural izquierdo. El cirujano lo mezcló. ¿Ya? Le importaba más que sangrara el lado derecho y el lado izquierdo, a veces los separan, mediastínico y pleural. ¿Ya? Y aquí viene el partido, ¿no? Eso tiene que haber sigado en el stop. Yo no quiero. A ver. Qué lata. Debería haberse quedado detenido ahí. No le voy a repetir lo mismo, así que veámonos. ¿Ya? No me gustó esto. La esternotomía que mostraba recién. Bueno, porque tiene nitro y levo, mientras tanto les comento. ¿Ya? Disminución del óxido nítrico disminuye la capacidad de que las drogas vasoactivas te hagan efecto.
nitroglicerina lo vas a tener a 100 ml hora y no te va a bajar la presión nunca. De repente la presión se te cae, tenés que tener leofeta a mano. El paciente, después de cirugía cardíaca, es un paciente muy dinámico. ¿Ya? Cirugía cardíaca mayor, choqueado, le tenemos que poner un balón, ¿ya? 2-3 días con balón, más o menos vamos a ver la media de días. Los drenajes separados. Y ahí tenemos la zona femoral derecha donde está el acceso de la línea arterial, o sea, perdón, del balón, chiquitito, ya, con un punto, el ascenso del helio hacia el balón, ahí tenemos la máquina del balón, pierna contenida siempre, para que no la desplace y no me acode el balón. El acceso lo más limpio que se puede curar, si se puede curar, un acceso, un catéter. El balón, en la línea superior con monitor electrocardiográfico, en la línea media con la línea arterial, en la línea inferior con el inflado y desinflado del balón. Infla, desinfla. ¿Ve que hay una línea blanca y de repente se pierde? Ya, esa línea blanca es el inflado del balón. Ahí le voy a explicar. El balón tiene su línea arterial, porque tiene monitorización arterial. El introductor del balón tiene línea arterial, ya, para monitorizar, que tú no la ocupas para tomar exámenes, pero el balón te da la opción de tener una guía de 3 pasos para tomar exámenes, ya, es súper práctico. Y el acceso del helio, alta fijación para que no se te desplace, una camisa para que lo proteja y no se desplace. Ahí te dice claramente que arterial para que no vaya a meter medicamento, tapa roja, ¿ya? Ahí está el balón, se me va juntando coágulo, le pega, tiene todas las mañas, le pega, y eso sería la introducción del balón, ¿ya? No es muy complejo. El paciente estuvo como 10 días con nosotros. Esas bombas las teníamos antes. Estuvo como 10 días con nosotros, se fue de alta. Súper bien. ¿Ya? Y es choro, eso es lo choro de trabajar con pacientes con enfermedad coronaria. Mira, la línea de la línea arterial, ¿te das cuenta que baja cuando infla el balón? Ahí lo infla, ahí no lo infla. ¿Ya? Y tiene diastólica súper baja, 90,60 de presión. ¿Ya? Perfecta para ser un paciente coronario. ¿Ya? Diastólica cerquita de los 60. ¿Ya? Una PAM adecuada. PVC un poquito arriba. Ahora, si se habrán dado cuenta, el balón tiene un introductor. ¿Ya? Tú conectas el cirujano le pone el introductor, deja una rama como línea arterial, y el balón tiene otra línea arterial y otro catéter donde se desplaza el helio. ¿Ya? Esa tercera rama te permite tomar presión, sacar exámenes, y súper práctico. Yo no sé si ustedes han tenido un paciente con un shock cardiogénico. ¿Lo han tenido? Ya. Bueno, un paciente con un shock. ¿Qué tan fácil es ponerle una línea a un paciente con un shock? Cuesta. Está carísimo. Está mal profundido, no le encontráis presión nunca, no le encontráis pulso. Tomen exámenes. Con shock cardiogénico, o sea, shock cardiogénico, shock hipovolémico, básicamente son dos. ¿Ya? Shock anafiláctico no. Pero básicamente son dos. ¿Ya? Con un choque inflamatorio, pero cuesta. Toma el examen al paciente de urgencia, rápido, ¿ya? Que llega choqueado con presiones de 60-30, pero con un balón. Ocupen ese número, se puede ocupar, no hay problema en ocuparlo. El fabricante lo recomienda, lo único que te dice es que no lo ocupes más allá de 6 horas. O sea, el paciente llega choqueado con miles de personas que llegan, miles de caras encima, el cirujano, el anestesista, tiene el cardiólogo, todo. Entonces, una de las bases que yo aprendí trabajando en una unidad es que entre menos personas trabajamos, es mejor. Entonces, cuando llega el paciente, llega muy desordenado, con la bajada, con el catéter venoso central, con múltiples lúmenes dando vueltas, pero yo le pongo el satonómetro al paciente, lo conectamos a ventilación mecánica y se va el cirujano. O sea, se va el anestesista. ¿Estás saturando bien? Me voy. Ya, tengo uno afuera. Conecto el drenaje, está aspirando, el cirujano ve que está aspirando, me voy. Y ahí elimina un montón de gente.
y me dedico a trabajar con la gente que tengo más confianza, con el residente de mi unidad. Ya, pues hay que tomarle exámenes, por lo primero que te dice el residente, veamos cómo viene, tomamos el examen, pero no tiene línea, pues viene muy choqueado. Bueno, ocupemos la línea del balón, si se puede ocupar. El tema es que la línea del balón está muy proximal, está muy cercana al introductor del balón, ¿ya? Y por eso tú le puedes tomar exámenes, le parte droga vasoactiva, mejora un poco la perfusión, y con todo el tiempo del mundo te vas a dedicar a buscar una línea arterial para tomarle exámenes tranquilos. Ahí está. Uno con tiempo trabaja mejor, ¿ya? Que es uno de los principios del ECMO, uno de los principios del balón. Esto te da tiempo, ¿ya? El shock cardiogénico se te va a morir con 3 días si no tiene las medidas adecuadas, pero si mejora la perfusión le vas a dar la oportunidad al corazón para que reperfunda, para que tenga su flujo coronario. Si tiene un ECMO y por una neumonía, ¿cuánto dura una infección por neumonía? Ideal, o un tema viral, 7 días. Ya, pues le conectáis la máquina una semana para tener tiempo. Entonces, sí, se puede ocupar el lumen del balón, ¿ya? Pero no el de la línea arterial del balón, ¿ya? Sino uno externo que tiene, sale clarito, sale un catéter para afuera, tiene una llave de 3 pasos y te permite tomarle exámenes, conectarlo al transductor de tu monitor, tener línea arterial, ¿ya? Idealmente hay que separar eso, hay que separarlo en el próximo monitor que haga. Ahora bien, este gráfico, ¿estamos bien? Sí, ¿viste que era más denso esta parte? Ya, vamos por el break. Esta era más densa. Sí. Puso el agua.